Continuamos con los procedimientos técnicos para realizar una poda adecuada de los árboles urbanos. Primero debemos considerar de que al realizar una poda debemos respetar lo que es la inserción de la rama en la estructura del árbol. Esta inserción tiene dos partes que debemos identificar, es el collar y la arruga. ¿Por qué nosotros debemos identificar y respetar esta parte? Porque acá se encuentran todas las células que van a favorecer el proceso coding, la compartimentación, el modelo que nos enseñó Alex Shaigo. Por eso, según la especie, debemos nosotros identificar lo que sería la arruga y el collar para no generar un corte pegado que facilite más bien lo que es el ingreso de plagas o enfermedades, porque el árbol no podría tener la capacidad de cerrar o aislar, compartimentar la herida. Como vemos acá, se deja una pequeña parte donde vamos nosotros a favorecer este proceso coding. Pero cuando terminemos estos módulos en el protocolo Hamburgo, que son las últimas investigaciones de los procedimientos de poda, veremos que se deja un poquito más de este cachito para favorecer este proceso de compartimentación. Ahora veremos el procedimiento de los tres cortes. Este procedimiento involucra lo que es la eliminación de una rama y es por eso que debemos empezar con un paso número uno, cortando desde abajo hasta un tercio del diámetro de la rama para que a la hora de realizar el segundo corte, la rama por su propio peso, al colapsar, no genere una herida, un desgarro donde afecte al árbol de una manera que lo pueda perjudicar. Por eso realizamos un corte uno o paso uno en la parte de abajo hasta un tercio del diámetro de la rama. En el paso 2 vemos que hay un corte que ya es de la eliminación propia de la rama, donde por su propio peso del follaje o de esta estructura va a terminar la fibra corriendo hasta el paso uno, hasta el corte uno. Y el tercer paso o el corte 3 sería la eliminación de este pequeño tocón, de esta pequeña parte que queda, ya saben, respetando la inserción, respetando la arruga y el collar. Si nosotros no realizamos este procedimiento de manera adecuada, generamos, como vemos en las imágenes, desgarros y heridas que van a afectar al árbol porque se vuelven una ventana abierta al ingreso de plagas y enfermedades. Va a ser muy difícil, por más que sea una especie muy vigorosa, como tal vez un ficus, un cedro, poder cerrar una herida desgarrada. Y en algunos casos, como vemos acá, facilita lo que es las infecciones, como en la imagen de la izquierda es una Delonix o Ponciana. Vemos ya en la base de la herida la formación, el desarrollo de cuerpos fructíferos de hongos xilófagos. Entonces nos queda claro que un procedimiento mal ejecutado puede afectar la vitalidad, la estabilidad o la propia vida del árbol. El segundo procedimiento es el de reducción de ramas. Es como nosotros en realidad a la hora de podar un árbol vamos a ir eliminando de afuera hacia adentro. Como muchos trabajadores, tanto en el ámbito público y privado, no tienen este conocimiento o carecen también de las herramientas para poder realizarlo, terminan cortando hasta donde ellos puedan llegar. Y es ahí donde terminan haciendo podas que son muy agresivas para la estructura y fisiología del árbol. Entonces nos queda claro que la poda es un procedimiento de análisis primero en cual involucra la reducción. ¿Qué ramas vamos a reducir? Generalmente vamos a buscar el ahusamiento, vamos a buscar que haya un lenguaje estructural desde un diámetro mayor hasta uno menor. ¿Por qué nosotros reducimos la rama y no generamos un despunte, como ven ahí? Siempre tiene que quedar una ramita que se llama tira savia. La ramita tira savia, se las voy a marcar acá en este esquema, es esta que va a quedar acá a la hora de eliminar la otra. Esa ramita nos va a generar un crecimiento propio de la especie. Nosotros, si eliminamos la dominancia apical, si generamos un despunte de la rama,
Eso provoca que el árbol reaccione, como hemos visto, con reiteraciones y con un proceso de desarrollo de alta densidad de ramas que complica las futuras intervenciones de poda y que también promueve la caída de las mismas, ya que, como nos quedó claro, el árbol va a recuperar el follaje perdido, va a primero fortalecer su fisiología sacrificando lo estructural. Por eso va a sacar una alta densidad de ramas, va a recuperar, va a hacer fotosíntesis y estas ramas después van a ir cayendo. Entonces, un procedimiento inadecuado generaría pues que el árbol también aumente el riesgo de la probabilidad de caída de ramas. Esta ramita, como les comenté, se llama la famosa rama tirasavia. Se la voy a marcar acá. Esta ramita que mantiene una dominancia apical, que mantiene meristemas apicales, va a seguir la secuencia propia de la estructura de la especie. Si nosotros cortamos eso, promovemos un problema a futuro, no solo en términos de mayor trabajo, sino también de inseguridad para las personas, inseguridad para el trabajador y también mayores costos. Acá vemos una poda de la reducción, cómo se ha realizado, ¿no? Para que pueda seguir esta secuencia, para que el árbol pueda seguir llevando los nutrientes en una secuencia lógica de crecimiento, de ahusamiento, donde hay un diámetro mayor que termina en uno menor, y el árbol va a poder siempre desarrollarse secuencialmente acorde a la estructura propia de la especie. Esto sería entonces un procedimiento de reducción de las ramas. ¿Ven? Entonces nos queda claro que tenemos la eliminación de una rama total que tiene que respetar una inserción, que tiene que tener tres pasos para evitar un daño y un procedimiento de reducción que evita afectar la estructura, el crecimiento propio de la especie. Con estos procedimientos claros podemos ya entender lo que serían los tipos o razones de poda, ya que nosotros respondemos en realidad a una razón en el ámbito urbano, no a opiniones, ¿no? Sino a razones que tienen fundamentos técnicos. Bajo esta premisa, vamos a tener cuatro tipos de poda que serían los que más se desarrollan en el ámbito urbano. El primero, de seguridad. ¿Cuándo es una poda de seguridad? Cuando está enfocada en ramas quebradas, ramas colgando desde la copa, ramas que tienen algún problema en su desarrollo, que hayan crecido de una manera un poco anormal, por así decirlo. Me refiero tal vez a ramas cruzadas en la copa, ramas que crecen hacia abajo, todo eso que puede generar una situación de inseguridad por un colapso ante la fuerza del viento o por la misma estructura dañada, que es una situación de seguridad ante su inminente caída. Aplicamos este tipo de poda. Después tenemos lo que es la poda estructural, que es para recuperar la estructura de los árboles, como vemos ahí, un jacarandá que ha sido desmochado, que ha sido intervenido inadecuadamente, que ha sido afectada su estructura por una mala intervención. Nosotros podemos recuperar, conociendo, ya sabemos, el modelo de estructura al cual responde, para seleccionar las ramas que tengan la lógica secuencial propia de la especie. Y así, poco a poco, ¿no? En un programa que debe ser progresivo en el tiempo, con diferentes intervenciones e intensidades de poda, recuperar la estabilidad y la vitalidad de la estructura del ejemplar intervenido. Un árbol que ha sido afectado no va a poder ser recuperado en una sola intervención. Entonces, por eso la importancia de identificar, de saber qué podar, cuándo podar, cuánto podar, cómo podar. Después tenemos una poda interesante, que es la de reducción lateral, donde a veces pues hemos visto que algunas personas realizan una poda donde tratan de ver o humanizar el árbol y equilibrar. Muchos dicen que si se quita de un lado hay que sacar del otro y es totalmente falso. Ya hemos visto que los árboles trabajan en conjunto, los árboles se adaptan el entorno a otros árboles de la misma u otra especie y a los elementos también que pueda haber en la ciudad. También nos queda claro que el espacio urbano en la ciudad están siempre
en constante pues conflicto, tanto con las interferencias aéreas, la iluminación u otros. Pero nos queda claro de que los árboles podemos reducir lo que sería la parte que tal vez ingresa a una propiedad privada, ¿no? Una parte que genera algún tipo de conflicto o afectación, sin que necesariamente tengamos que equilibrar en el otro lado. ¿Por qué? Porque los árboles se adaptan estructuralmente, entonces podemos reducir la zona de interferencia sin que tengamos que nosotros equilibrar nada al otro lado. Por favor, esa es una visión más humanizada que de la propia estructura de un árbol que ni siquiera es un animal. Entonces vemos acá estas reducciones laterales, es cómo se realiza una poda sin que, eliminando una interferencia, sin que nosotros afectemos necesariamente la estructura. Lo que sí debemos tener en claro es que esta zona eliminada por una interferencia al siguiente año puede hacer que brote más, porque nos queda claro que los árboles son seres vivos sobredimensionados y el volumen que pierde puede ser recuperado hasta 3 veces más. Esta reducción también la podemos ver en las zonas viales, el arbolado viario de calles, de avenidas, de carreteras, puede tener este tipo de podas sin ningún problema. Como ya sabemos, los árboles no son simétricos. Los árboles tienen una estructura acorde a una especie, la cual podemos nosotros intervenir para manejarlo de manera equilibrada sin que ésta afecte su vitalidad o su vigor o su estabilidad. Entonces, esto es una poda bien hecha. A algunas personas no le parecerá bonito, pero en realidad nosotros trabajamos bajo procedimientos técnicos, ¿no? Y estamos asegurando de que el árbol también no sea afectado en esta intervención. La última que tenemos en el ámbito urbano, con mayor frecuencia e intensidad, también son las podas con redes aéreas, con cableado aéreo, puede ser energizado o no. Cuando es energizado tiene un procedimiento más cuidadoso, obviamente, y en otras líneas como las que pueden ser de telefonía, pueden considerar energizadas, pero nos da la facultad de poder realizar algo como esto, ¿ven? Es muy parecido también al aspecto de la restricción, de la lateralidad, ¿no? Es que simplemente debemos sacar lo que corresponde y nada más. El árbol se va a seguir adaptando a esa situación del ámbito urbano donde se encuentre. Entonces, sí, como les comentaba, tal vez no parece algo normal para muchas personas, tal vez no parece algo estético, pero en realidad hoy en día la estética se ha perdido mucho, tal vez, se ha manoseado mucho, y esto en realidad es una poda bien ejecutada porque es mejor mantener el volumen de la copa que terminar mochando y reduciendo esa altura. Al mochar, al reducir, al eliminar la dominancia apical, generamos un desarrollo más complicado, más complejo de la estructura de la especie. Al mantener el volumen, pues en realidad vamos a poder lograr un equilibrio en el árbol y su adaptación a su contexto urbano. Teniendo esto claro, pues en realidad la mal llamada poda severa, o tal vez lo que antes se consideraba una poda severa, poda de rejuvenecimiento, es hoy en día considerado una afectación. Tiene nombres como el desmoche o el terciado. ¿Por qué es una afectación? Ya hemos visto que esto deteriora totalmente la vitalidad del árbol y lo expone a procesos de pudrición y puede generar hasta su muerte o caída. En la ciudad de Lima tenemos una ordenanza en la cual sanciona con 3 UITs este tipo de acciones. Poda severa ya no se considera severa ignorancia la que la aplica. Porque el desmoche, el terciado, termina siendo una afectación, disminuye la vida del árbol, aumenta la probabilidad de la caída de ramas o el volcamiento del árbol, la susceptibilidad a plagas y enfermedades, promueve la pudrición o decaimiento de la madera, aumenta los costos de mantenimiento. Muchas personas piensan que eliminar la copa porque le molesta las hojas, porque le molesta alguna situación como le quita la visibilidad u otro, pues simplemente es algo que en realidad empeora esas condiciones. Si no te gustan las hojas y mochas tu árbol, el otro año vas a tener más hojas, porque hemos visto que
generan más brotes epicórmicos o más reiteraciones. Y hasta va a significar que te cueste más. El siguiente trabajo te van a cobrar más. Muchos podadores que no son técnicos saben de esto y van a decirte que van a querer mochar tu árbol porque saben que el siguiente año van a cobrarte más por el trabajo porque hay más maleza y hay más ramas que sacar. Lo que tampoco no es una poda, y es por eso que hablaba hace un momento que el tema de la belleza, la estética está muy manoseado, y es que esto no podemos considerarlo algo bonito y que nos quede claro que es una afectación. El topiario es una forma de poda que se realiza de una jardinería técnica tradicional, clásica, pero que está enfocada a trabajar arbustos o plantas herbáceas en estructuras, no árboles, porque estos árboles están más bien tratando de sobrevivir que generando beneficios ambientales. Están tratando de poder llevar la cosa, evitar que se mueran, se caigan, que filtrar la contaminación del viento, que generar sombra y confort térmico y todos los beneficios conocidos de los árboles. Entonces, la poda de topiarios no se realiza en árboles, se realiza sobre arbustos y sobre plantas herbáceas en estructuras. Nos queda claro entonces cuáles son los motivos de poda y que en resumen, la poda sería un procedimiento técnico que responde a una evaluación previa del ejemplar a intervenir para poder determinar qué procedimiento aplicar, la intensidad que se va a realizar, la frecuencia con la que se va a dar y los recursos logísticos para poderlo realizar. Entonces, no responde una temporada, ¿no? A veces se escucha por ahí que la poda se realiza en los meses sin R, en la época de agosto, julio. En realidad, ya queda claro que la poda responde en realidad a una evaluación previa para determinar su necesidad y que dentro de esto contemplamos otros factores como el hecho de la floración, el hecho de anidamiento de aves. ¿No? Es más complejo aún el hecho de cortar una rama. Por eso nos queda claro que la poda se enfoca, se realiza de esa manera. ¿Y cuál no es motivo de poda? ¿Cuáles no serían? Por ejemplo, algo clásico como es la visibilidad de las cámaras. ¿A quién no lo han llamado para poder eliminar una copa, eliminar follaje, disminuir drásticamente el volumen de la copa de un árbol para favorecer la visibilidad? Yo pongo esta imagen porque generó un cambio en mí cuando empecé a trabajar en la Municipalidad de San Isidro y llegó el gerente de Seguridad Ciudadana con un expediente gigante. Esta fue una imagen indicando que debíamos podar donde están los círculos azules, quitar todo el follaje para que pueda ver la cámara. Entonces, esta fue la primera imagen que vimos con el equipo y la muestro siempre porque no vimos más. Simplemente devolvimos el expediente y le dijimos, señor gerente, cambie sus cámaras. La instalación de las cámaras de seguridad debe tener una estrategia visual para poder ser eficiente, efectiva, sin perjudicar el patrimonio ambiental del distrito. No estamos nosotros disminuyendo la seguridad ciudadana, ojo, sino que estamos nosotros solicitando que la instalación de estas cámaras deben tener una estrategia visual en su ubicación y considerar no solo los árboles que existen, sino que estos van a crecer y que se están plantando más. ¿Bien? Entonces, además las cámaras de seguridad son una arista dentro de lo que es la seguridad ciudadana. Por lo tanto, no debemos comprometer o afectar el patrimonio ambiental que está ligado también a la salud de las personas. ¿Cuándo no es un motivo, no es un motivo de poda? Cuando nos solicitan que podemos para que se vea a la calle. La vista a la calle no es un derecho. Y cosas como esta generan afectación. Acá hay un tecoma que fue eliminado seguro por una solicitud de querer ver a la calle, de querer ver el auto estacionado abajo, de quién entra o sale por la casa, no son motivos de poda. Que quede claro que en el ámbito público, el vecino que paga sus arbitrios tiene el derecho a solicitar un servicio técnico de poda en el cual vendrá el profesional del municipio a evaluar su solicitud para ver si corresponde o no. La poda no es un derecho. El derecho es a poder tener un servicio técnico y de calidad.
Tampoco la iluminación pública. Muchas personas solicitan la poda de los árboles porque tapan la luz, vuelve oscura la calle y robaron la casa, el auto, las personas. Y la culpa es del árbol, pero nadie se pone a pensar que la iluminación pública puede modificarse, adaptarse a un costo menor que la afectación a un árbol. Porque se imaginan, en términos de gestión pública, este ficus que está debajo de un poste de luz, sin ir al tema de quién fue primero, simplemente podar este ficus para que se vea la luz 2 o 3 veces al año, significa costos de personal, maquinaria, combustible, aceite, 2, 3 veces al año repuestos. Todos esos costos por 10 años para que un árbol termine afectado, enfermándose, muriendo y cayendo, cuando simplemente se puede cambiar el pastoral donde se encuentra la luminaria del poste. Como ven acá, se los voy a marcar. El pastoral es toda estructura donde está el foco y se encuentra inserta acá en el poste con unas armellas. Esto hay de muchas formas y se puede cambiar a una iluminación, a un pastoral más amplio que pase sobre la copa. O, ¿por qué no? Más abajo para que haya iluminación acá en la calle. Entonces, de esa manera debemos trabajar, porque también debemos los profesionales que trabajamos en los municipios realizar el ejercicio econométrico de lo que cuesta estas intervenciones de poda versus el cambio del pastoral para poder hacer un análisis costo-beneficio, un análisis de costo-oportunidad para tomar la mejor decisión. Y definitivamente siempre va a ser más barato cambiar el pastoral que estar mochando los árboles constantemente. Hablamos un poco de árboles, hago también la referencia hacia las palmeras, ya que también son consideradas especies arbóreas en nuestra normativa local. Y cuando hablamos de palmeras, pues en realidad las palmeras en la naturaleza no necesitan poda. Entonces, en la ciudad vamos a podar palmeras porque algunas de sus hojas secas pueden caer, las hojas o conocidas como frondas, pueden llegar a caer por el viento o algunas especies tienen frutos que pueden también caer en zonas de descanso o de tránsito de las personas. Es por eso que se justifica que la poda de palmeras tiene una razón de seguridad. Y cuando esta razón está fundamentada, nosotros debemos aplicar un procedimiento en el cual elimine solo hojas secas. Ojo, solo se eliminan las hojas secas. No podemos nosotros eliminar hojas verdes porque ahí afectamos el desarrollo de la palmera y podemos afectarla verdaderamente. Muchas veces hemos visto palmeras que tienen estípites, ¿no? Es el tronco de la palmera que tienen crecimientos sinuosos. Eso es porque se ha eliminado más de lo que se requiere. Muchas veces vemos cómo dejan un penacho, solo la guía con 2 hojitas, porque obviamente es muy difícil y muy riesgoso podar una palmera si no se cuenta con los recursos. Por eso debe en realidad estar bien fundamentada y contar con todo lo necesario para hacerlo bien. Y dentro de eso es simplemente retirar las hojas secas. En algunos casos podríamos retirar una que otra hoja verde, pero tenemos un límite también fisiológico, que sería la línea que estoy poniendo, el plano horizontal hacia abajo, como ven acá a la izquierda en este esquema. Estas son como máximo las ramas verdes que podríamos sacar. Pues nada más, si no generaríamos verdaderamente una afectación también a esta estabilidad, esta elasticidad que tienen las palmeras y las volveríamos de riesgo. Este es el caso de una palmera fénix y estos son casos de palmeras washingtonias, dos de los géneros más distribuidos en las ciudades del Perú. Por eso se los ponía como ejemplo y sobre todo dos ejemplos de estas especies en zonas que no han sido intervenidas casi nunca en su vida y al final de eliminar todas esas frondas u hojas, este es el resultado adecuado de una buena poda. Otro ejemplo de Washingtonias. Ahora para terminar esta parte, voy a tocar un poco algunos temas que ya mi compañero Mauricio en su momento va a desarrollar mucho más a detalle. Bueno, pero ¿cuáles serían las herramientas para hacer estos cortes adecuados?
Primero, dejar en claro que el machete no es una herramienta de poda. No se poda con machete. Vemos de que esos cortes que siempre son constantes para eliminar la rama va a terminar con una herida muy difícil de compartimentar, una afectación muy grave y severa para el adecuado desarrollo del árbol. Entonces el machete no es para podar. Ojo, que a veces van a escuchar muchos trabajadores, por ejemplo, en el ámbito municipal, que dicen, pero yo sí con mi fuerza y mi experiencia un corte liso. No, el hecho de que alguna persona pueda hacer un corte liso no significa de que se pueda confiar y vaya a ser siempre. Por algo existen procedimientos y técnicas estandarizadas para realizarlo de la mejor manera. Además también del propio desgaste de la persona y exposición a un accidente. Herramientas de corte. Nosotros vamos a seleccionar la herramienta adecuada según el diámetro a podar. Ya sabemos que tenemos un diámetro máximo fisiológico de 10 centímetros y no podemos ir más allá si no es una afectación. Por eso empezamos con la herramienta básica de todo trabajador del árbol, que es un serrote, serrucho curvo o cola de zorro. Tiene todas esas denominaciones, pero por norma internacional es la herramienta propia de un trabajador del árbol. Para poder llegar a algunas zonas un poco más difíciles, podemos contar con cizallas o cizallas telescópicas, también conocidas como pico del oro. Pero si hablamos de maquinaria de corte, contamos también con podadoras de altura, de brazos extensibles, para podernos facilitar el alcance a algunas zonas de difícil acceso. Cuando hablamos ya de maquinaria, de potencia, hay que diferenciar las motosierras que son de poda de las de tala. Las de poda deben tener un mango sobre el motor, como la Steel 194T, es la adecuada para realizar temas de poda, porque va a ayudar el peso del motor al ubicarse debajo del mango a que pueda hacerse el corte de manera más efectiva y sin perjudicar también la salud del trabajador. Cuando hablamos de estas maquinarias de poder, hay que tener en claro la ergonomía, de no hacer daño a la salud del operador. Entonces hay posturas en las cuales nosotros debemos utilizar esta maquinaria para que no afecte nuestra salud. Queda claro que hemos hablado mucho de la salud del árbol, pero hoy en día también es importante y se recalca mucho la salud del trabajador. Por lo tanto, debemos contar, debemos capacitar a nuestro personal para que por más que nos guste el trabajo, no afectar nuestra salud. Y la postura, la ergonomía en el uso de la maquinaria es muy importante. Otro aspecto que viene también de la industria forestal es el tema, y que debemos también llevarlo al ámbito urbano, es el tema de poder contar con bandejas para combustible y aceite. No es posible que nosotros sigamos haciendo cambios de el combustible y aceite de manera alegre sobre la calle, dejando pues esto para contaminar el ambiente. En la industria forestal se utilizan estas bandejas porque dejar combustible en el monte, en la selva, en una plantación forestal, puede ser un punto de ignición, puede ser un punto para que se genere un incendio forestal. Pero estos estándares deben también seguir aplicándose en el ámbito urbano. Y ojo, vean la imagen. Eso es una bandeja sencilla, reciclada, de tal vez de un pavito, de un lechón de Navidad de la casa. ¿A qué me refiero con ese ejemplo? A que no tenemos que nosotros justificar de que por falta de recursos no podemos hacer bien las cosas. Señores, nosotros podemos con imaginación poder hacer bien las cosas sin que el presupuesto sea un limitante. Entonces, reciclando una bandeja propia de la casa, de la cocina, ya vamos ganando bastante. Porque no podemos, como ven al señor ahí, seguir generando este tipo de contaminación con el aceite, con el combustible, en las veredas, en los jardines, que también dañan las plantas o pueden generar un accidente a las personas, como ahí todo el aceite, el cambio que se está haciendo de la cadena. De igual manera, es muy importante, y esta imagen no se nota bien, pero está propia de los estándares de las normas ANSI americana que utilizamos para la industria de la arboricultura, la norma ANSI A300, es que nosotros debemos desinfectar
toda herramienta o máquina de corte, porque en estas hojas podemos nosotros estar llevando agentes fitopatógenos y estar contagiando a los árboles con situaciones que después pueden complicar su salud. Muy sencillo, como ven, una mezcla de 10% de lejía, 90% de agua es suficiente para poder nosotros eliminar cualquier rastro de esporas u otros agentes que podamos llevar en nuestras herramientas. Podemos ser un poco más técnicos tal vez buscando una solución de hipoclorito de sodio al 0,3%, pero nos basamos en la misma norma y nos da una facilidad para también no tener excusa a hacer las cosas como corresponde. Para ir cerrando, los métodos de acceso para nosotros llegar a los árboles pues definitivamente lo más seguro, tanto para el árbol como para los trabajadores, son los métodos de acceso por cuerdas. Pero en situaciones de mayor riesgo, como son árboles podridos, con pudriciones avanzadas o muertos en pie, podemos ayudarnos con canastillas, con elevadores, ¿no? O en situaciones de redes eléctricas, esta maquinaria que sea también dieléctrica para evitar un problema, un accidente. Pero nos queda claro que la poda, ya lo veremos también seguro con nuestro amigo Mauricio, es negligente podar, acceder con escalera. Hay una infinidad de accidentes y hasta muertes de personas por realizar el trabajo de esa manera como la ven en las imágenes. Totalmente negligente. No podemos exponer a nuestros trabajadores a una situación de riesgo y normalizar estas prácticas negligentes. Con esto estaría cerrando lo que sería los procedimientos y tipos de poda. Muchas gracias.